En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. ¿Qué tal, estudiantes de cuarto secundaria A y B? Gratificante después de encontrarnos por un tiempo muy prolongado. Y también, qué bueno saber, porque yo sé que son muchos, la mayoría, y estadísticamente está probado de que del 100%, el 80, 85% y un 90%, sin ir más lejos, está apostando por la educación virtual, por la educación autodidacta. Y eso es bueno, es muy bueno. Eso parte de ustedes. Bien, vamos a entrar al tópico de hoy, que es del romanticismo al realismo. Es un tema que ya después de habernos cansado mucho en poder saber qué es un texto narrativo, qué es un texto expositivo, el subrayado, el esquema y hacer el resumen, aunque hay mucho que pulir todavía en eso, jóvenes, vamos a entrar a los otros temas pertinentes sobre literatura. Y ahora es el tema de el romanticismo y el realismo. Ese término, jóvenes, del romanticismo les suena mucho. Y hasta ahora se sigue sintiendo este tipo de expresiones, ¿no? El romanticismo es una corriente, como también es el realismo. Pero vamos a saber en este mapa conceptual a qué se trata en sí esta parte del romanticismo al realismo. Vamos a entrar a una introducción. Si ustedes ven bien su pantalla en el mapa conceptual, vamos a ver aquí lo que significa los inicios del romanticismo. Si ustedes ven con detalle, el romanticismo nace por el siglo XVIII. Es una revolución industrial, es decir, es en la época de la revolución industrial, donde la mano de obra, el trabajo a mano, es reemplazado por máquinas, ¿no? El avance tecnológico ha sido realmente una situación determinante para una sociedad, en especial para la europea, y en mucho más especial para Inglaterra, que ellos han sido los precursores de la revolución industrial, ¿no? Es decir, la máquina estaba ya dando hincapié al avance de la sociedad, ¿no? Ahora, había muchas formas de producir los bienes, ¿no? Ya no había la producción incipiente de, digamos, una persona que vendía leche en botellitas, ya no vendía al día 10, ya vendía con el avance tecnológico y un poquito más de creatividad. Ya quién sabe podía vender 30 a 40, ¿no? En esta época, en este siglo de la época industrial, de la revolución industrial, ha cambiado mucho el paradigma de vida, ¿no? Bueno, no solamente eso cambió, aparte del avance tecnológico, jóvenes, había nuevas doctrinas. Si ustedes ven bien su pantalla, había la doctrina del liberalismo y el socialismo, ¿no? Estas dos pugnas políticas, ideológicas que luchaban. ¿Cuál es mejor? ¿El ser liberal o el ser social? ¿No? Y hasta ahora estos sismos se siguen peleando. Se siguen peleando. Bueno, tenemos también que en literatura vino una corriente muy interesante. El romanticismo, ¿no? El romanticismo, y ya lo vamos a ver más adelante, fue el pensamiento que a los literatos les destacó en ese entonces. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque vamos a ver el modo de pensar de esa época. ¿Cuál era su fin? Creativa, artística, que influyó también mucho en las doctrinas científicas y políticas, ¿no? Y a base de todo esto, jóvenes, han llegado nuevas estructuras sociales en el siglo XVIII. No, quién sabe, ya se veía con más evidencia las sociedades, me animo a decir, clase alta, clase media y clase baja. Ahora ya no son clases, ahora se les llama estratos. Y bueno, ¿qué otros términos llegarán a ser más adelante, ¿no? Siglo XVIII, como punto de partida es importante dar un énfasis. Bien, vamos a entrar ahora a lo que son
el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? ¿Cómo nace el romanticismo? ¿Quién lo representa? Aquí vamos a ver que nace en Alemania y su nombre original era Sturm und Drang. No, suena muy alemán, pero significa tempestad y ímpetu e ímpetu. Es un pensamiento que llegó a embellecer a la época del siglo XVIII, ya que llegó a gustar cómo esta tempestad y este ímpetu se pueda eclosionar y pueda ser expresado por muchos artistas, no solamente escritores, sino también literatos que de alguna otra manera han llegado a como se dice, han llegado a dar una corriente muy importante que es el romanticismo, ¿no? El romanticismo es más individualista. Al decir individualista, nos referimos en el sentido de que daban más hincapié a que los sentimientos y las emociones son muy importantes. Exprésalos en un cuaderno, exprésalos en una hoja, tus sentimientos. ¿Qué son tus emociones? ¿Cómo las puedes plasmar en tu idioma? En tu manera de colocar sustantivos y adjetivos y verbos, ¿no? En esa situación, al de ser individualista, podemos nombrar a grandes romanticistas que eclosionaron con esta corriente. Lessing, dijimos que nació en Alemania, Schiller y Goethe. Este es el más representante evidente del romanticismo, el alemán Goethe, ¿no? Él ha dado este hincapié y hace que el romanticismo influya a otros continentes, ¿no? O a otros vecinos de esa época, ¿no? Como puede ser Italia, Francia, España. Ahora, ¿cuáles son las características generales del romanticismo? Su característica esencial fue el sentimiento y la voluntad humana, ¿no? Si se dan cuenta, jóvenes, esta corriente romántica no ha decaído. Sigue siendo el hincapié de muchos cantantes de nuestra época, de muchas películas, ¿no? En especial, por ejemplo, Disney es tremendamente romántica, ¿no? A pesar de que ha presentado películas que van contra esta corriente romántica, pero se la ha llevado hasta la parte infantil, ¿no? El romanticismo no ha muerto del todo, a pesar de que vino el realismo y el posmodernismo, que son otros temas que vamos a explicar más adelante. El romanticismo seguimos palpando sus cenizas, ¿no? Entonces, el romanticismo como característica general trata el sentimiento y la voluntad humana. ¿Qué es lo que rechaza el romanticismo? Y aquí lo notamos, rechaza la didáctica y la moral, ¿no? Es decir, el romanticismo no quiere parecer una cuestión de explicación sobre lo que es justo, lo que es injusto. No. Lo que más quiere explicar es qué siento yo, qué sientes tú, cómo lo ves tú, cómo lo dices. Ese es el romanticismo, ¿no? En todo caso, obvio, su fuerza más centralizada del romanticismo es el amor, ¿no? Aquí lo dice claramente en su mapa conceptual, la fuerza del espíritu romántico siempre va a ser y siempre ha sido el amor, ¿no? En todo caso, apreciados estudiantes, el romanticismo o el romántico, el escritor romántico, lo que busca es prácticamente paisajes, habitantes, costumbres distintas, ¿no? Es ese soñador, es ese poeta, es ese escritor, es ese pintor, es ese ensayista que le encanta, quien sabe mucho las cuestiones naturales, la soledad, las costumbres distintas de otros lugares que no sean como de su mismo entorno, ¿no?
todo un descubridor el romántico, ¿no? Y todo un detallista, ¿no? Y toda una preocupación del cómo decirlo, sea en letras o sea en pintura. Ahora vamos a hablar de sus características un poco más importantes del romanticismo. Aquí tenemos algunas características que de alguna otra manera han hecho que sea entendibles, ¿no? Como mucho que buscan la soledad. Vamos a hablar en todo caso de los géneros literarios del romanticismo. ¿Qué género ha sido el que más ha impactado, el que más ha ayudado al romanticismo en el siglo XVIII, ¿no? Tenemos aquí, en esta parte, la narrativa, la novela o el cuento, ¿no? Grandes representantes tenemos como a Edgar Allan Poe, los hermanos Grimm y Hoffmann. De Edgar Allan Poe deben saber un poco ustedes, jóvenes, ¿no? Un gran cuentista de tesoro, de cosas misteriosas, ¿no? Es realmente el padre del cuento de terror, ¿no? Porque él ha plasmado más que todo la situación de lo que se vive en la decepción, en la soledad. Edgar Allan Poe es uno de sus grandes representantes. Bueno, ustedes como algo jocoso habrán visto Los Simpson del Cuervo. He aquí tal vez un pedazo de ese poema en prosa sobre el tema, sobre el tópico del cuervo. Tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo: ¡Nunca! ¡Oh! ¡Sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Pájaro maligno! Le grité presuntuoso. ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: ¡Nunca más! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: ¡Jamás! ¡Pequeño rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! Y el cuervo nunca se fue. Aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. Fue algo muy jocoso, pero de alguna otra manera es así como lo plasma el poema El Cuervo, el señor Edgar Allan Poe. No solamente El Cuervo, ha escrito otros cuentos de tesoro muy interesantes. El cuento ha sido el género que más ha trabajado con el romanticismo, ¿no? Tenemos a los hermanos Grimm. Conozco muy poco de ellos, pero creo que son los que han escrito cuentos como el Blancanieves y los Siete Enanos. Han escrito, si no estoy muy equivocado, también La Caperucita Roja, si no me equivoco. Los hermanos Grimm eran muy imaginativos. Estos hermanos alemanes han contribuido mucho en el cuento también. Hoffmann desconozco, no he leído mucho de sus obras, pero me imagino que ha dado mucho aporte a la corriente romántica, al romanticismo, ¿no? Aparte de este género, el otro género que ayudó mucho al romanticismo fue la poesía. La poesía, obvio, romántica, este género no podía quedar de lado. La poesía ha sido que ha dado su realce en esta época del siglo XVIII en adelante. Innovó la métrica y se recuperó los octosílabos, ¿no? Si se acuerdan, el año pasado ustedes aprendieron qué es la métrica, ¿no? Si un verso es octosílabo, ya está para ser un verso mayor. Si es de 14 sílabas, ya es un verso alejandrino,
¿no? Y también se ha dado mucho énfasis a las rimas, ¿no? Las rimas han sido un elemento muy importante en el género poético, ¿no? Grandes representantes tenemos aquí a Lord Byron, Walter Scott, esto en Inglaterra, ¿no? Lord Byron, leí un poco de sus poemas, este inglés ha dado mucho aporte en sus obras. Tenemos en España al señor Espronceda y en la foto tenemos al señor Becker, Adolfo Becker, que también ha dado un aporte muy especial a la corriente romántica. Un romántico de su época. Rimas y leyendas, su obra más representativa, ha dado mucho que decir, ha dado mucho aporte en la corriente romántica. Bueno, se habrán dado cuenta de que Europa es realmente la cuna del romanticismo. Y lo es, ¿no? Y lo es. Bien. Gustavo Adolfo Becker. Rima 53. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Bien, en otra parte del mundo tenemos en México. En México como que ya estaba eclosionando el género romántico y Amado Nervo ha sido uno de sus grandes representantes, ¿no? Amado Nervo, a pesar de que se conoce muy poco de sus obras, ha dado un aporte a esta época del siglo XVIII con géneros, con poemas que son conocidos en el ámbito universal, ¿no? Bueno, no solamente este género ayudó, también ayudó el teatro. Se caracterizó siempre con un final trágico, ¿no? El romántico siempre ha sido esa parte de que esa distinción entre lo que pasan dificultades, por amores, y no sé por cuántas otras cosas y vicisitudes de la vida, que siempre terminan en algo trágico, ¿no? Que quiere causar un llanto, llorar, pero de alguna otra manera eso cansó a la sociedad, lo cansó, pero ha sido una característica muy esencial del teatro romántico, ¿no? Tenemos aquí una obra de Tirso de Molina, Don Juan Tenorio, tal vez uno de los poemas más conocidos en el ámbito universal, ¿no? No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Este aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores, que brota esa orilla amena, ese agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. No es cierto, paloma mía, que están respirando amor. Esa armonía que el viento recoge entre esos millares de floridos olivares que agita con manso aliento. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador llamando al cercano día. No es verdad, gacela mía, que están respirando amor. Con teatro vamos a ver al señor William Shakespeare con Romeo y Julieta. Vamos a mencionar, mejor dicho, que ha sido uno de los grandes representantes del romanticismo. ¿Han oído ustedes hablar de Romeo y Julieta, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una captura de la película Romeo y Julieta. No me acuerdo el nombre de esta actriz, pero el autor obviamente es muy conocido en Hollywood. Es Leonardo DiCaprio, que ha dado en sus primeros inicios de cine con esta película de William Shakespeare, ¿no? Claro que también termina en tragedia, ¿no? Entonces, una partecita del señor Adolfo Becker sobre un poema llamado Las golondrinas. Bien, algo jocoso, algo chistoso no lo es, el romanticismo no lo es. El romanticismo siempre quería algo muy bonito, muy florido,
ese sentimiento expresado en los versos o en la prosa debe ser bien serio. Quién sabe que pueda plasmarte en la cara como, ¡ay, qué romántico!, ¿no? Ese era el fin y la finalidad del romanticismo. A mediados del siglo XIX, jóvenes, se levanta contra el romanticismo la corriente realista. El realismo ya estaba cansada, la gente se cansó de tanto romanticismo y empezó a decir que es importante descubrir la vida cotidiana. Hemos dejado de lado lo que vivimos por nuestro entorno y nos hemos solamente preocupado en lo que vive en nuestros corazones aquí adentro. Y eso ha sido un hincapié demasiado lacerante para los que vivían e iniciaban el siglo XIX, ¿no? Ya no querían en el arte y en la literatura tratar cosas del corazón. Ya querían ver la vida cotidiana, pero que no moleste la subjetividad y la imaginación. Queremos algo más objetivo. Por eso se le llama esto ya es una corriente real. Ya es realismo. Basta de romanticismo, que lo único que trata el romanticismo son los sentimientos. El realismo trata con lo que vive realmente el ser humano, con lo que le rodea, la realidad, ¿no? ¿Y cuáles eran esas características? Las características por el siglo XIX eran las siguientes. Había una preocupación por el entorno y la familia de la persona, ¿sí? ¿Cómo vive la familia? ¿Cómo vive la sociedad en torno a una persona, ¿no? La preocupación era más en sí ya de una sociedad, ¿no? Por eso también el punto B dice, representan a la sociedad de su época. En todo caso, la novela, vamos a decir el inciso E, ha sido el género que más ayudó al realismo. En el romanticismo ayudó más el cuento y la poesía. En el realismo ayudó más la novela, ¿no? La técnica más utilizada es la descripción y tenía un fin didáctico. En esa parte tenemos que tener muy en cuenta, si el romántico quería palabritas floridas y que quería provocar musicalidad en cada verso, el escritor realista, no se preocupaba por eso. Se preocupaba más por ser descriptivo, detalle a detalle, cómo es la realidad, los fenómenos de la vida real en la sociedad, ¿no? Sus temas eran de interés local y cotidiano. No le interesaba qué es lo que está sintiendo, las emociones de un personaje, cómo lo quiere expresar. No, su preocupación era ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay más maldad? ¿Por qué hay más hambruna? ¿Por qué hay este desconsuelo en la sociedad? ¿Por qué el pan no alcanza? Es decir, el realismo quería, de alguna otra manera, hacer volcar al lector, a una preocupación de la sociedad, ¿no? En el arte de la literatura. Bueno, pero no vamos a desdeñar a los románticos, que de alguna otra manera han dado su gran aporte para que podamos ser más expresivos, jóvenes. No era malo ser romántico, ¿no? Solo que ahora es bien difícil ser romántico, ya que no hay, quién sabe, la seriedad con que quiere que se le acepte, ¿no? Aquí, para terminar, les dejo con un poema del señor Tirso de Molina, de la obra Juan Tenorio, en un video cómico de cómo a veces el romanticismo ya como que no es tan bien aceptado. Pocos, ¿no? Pocos. Bueno, un saludo, estudiantes, y a seguir estudiando. Nos vemos. No es verdad. No es verdad. Siempre me andas mintiendo. Así dice el texto. No es verdad, ángel de amor. Ay, sí, tú, ángel de amor. Uy, voy a llorar. Déjame seguir. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla... ¿Cuál orilla, baboso? Si vivimos en el centro. Así dice el texto. Pues qué mugre texto lees. Ha de ser de esas de vaqueritos. Déjame terminar. Bueno, pero rapidito. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luz brilla y se respira mejor. ¡Si ni luz tenemos! Con ese gobierno ya andamos respirando puro smog.